hoy por hoy, en el año 2010, estamos hablando de que supera 1 millón de transacciones por mes. Estamos hablando de 10.000 a 1 millón. Eso Sí. te da una idea de la evolución y el crecimiento tan importante que ha tenido. ¿Qué pasa? En el 2005, como una manera, bueno, en el caso nuestro, antes de entrar en el tema del decreto, en el caso nuestro las importaciones se hacen por la vía de los correos expresos, o couriers, como se le conoce más. Esas importaciones, además, en la medida en que se han ido incrementando, obviamente, en la medida también en que se han ido eliminando ciertas barreras que habían para el comercio por Internet. Una de ellas era generacional, el hecho de que, bueno, la generación de nosotros sí, creció con las computadoras, no, pero bueno. Las generaciones que vienen subiendo están muy familiarizadas y claro, ya le dan el nivel de credibilidad y confianza que le tienen al Internet como herramienta, pues es mucho mayor que para aquellas personas que apenas hace unos años han empezado a familiarizarse con ellas. Esa era una de las barreras, y hago hincapié en era porque ya no lo es, y sobre todo con esa generación. El tema de la confianza y la credibilidad en el sistema de pagos. 10 años atrás, hablarle a uno de que no, entra tu número de tarjeta de crédito aquí, ya con los avances que han hecho las empresas que gestionan el sistema de pago electrónico, proveyéndole de un nivel de seguridad mucho más alto, pues obviamente esa barrera también cada vez es menor. Esos son unos temas. Eso ha implicado, ha inducido a ese incremento. ¿Qué pasa? En el 2005 se emite un decreto que lo que viene es a tratar de regular y a reglamentar el trato que se le van a dar a las importaciones por la vía de los correos expresos, entiéndase, las compras por Internet. Ese decreto, el 40205, categoriza los productos que se importan por esa vía en A, B, C, D. No voy a hablar de todo por razones de tiempo. El B es el que se refiere a aquellos productos, ciertos productos, con salvadas excepciones, aquellos que no sean tóxicos, inflamables, etcétera, que no se pueden importar por esa vía, cuyo valor sea de $200 hacia abajo, quedarían exentos de cualquier tipo de impuesto. Consecuencia, por encima de $200 sí pagaría los impuestos. Si se supervisa. Si se supervisa debidamente, claro está. Ha pasado y pasa de que se produce a lo que hacía referencia el fraccionamiento. Se hacen varias importaciones de 200 y caen bajo la exención. Entonces, en este caso, cifras del 2006 al 2008, justo después del decreto, evidencian de que las importaciones, en el 2006, para darte una idea, las importaciones de aquellos productos por encima de $200, o sea, las que sí pagan, en el 2006 estábamos hablando de que eran como $118 millones, lo que se importaba por esa vía. En el 2008 ya eso estaba en $36 millones. Obviamente, y es lógico que el consumidor no es estúpido. O sea, cualquiera que le diga por encima de 200 vas a pagar impuestos, pues empieza. Lleva 199. Y eso, sí. Y nada más hay que ver, de 118 a 36. No así, en el mismo periodo, el de la categoría B aumentó en más de un 50% el valor importado por esa vía, el que está exento de impuestos. Nosotros incluso tuvimos acceso a un estudio del Ministerio de Hacienda que evidenciaba y arrojaba unas cifras ahí, bueno, de cuál era el porcentaje que se estaba importando por esa vía de los correos expresos. Esas cifras, para fines del enfoque de Hacienda, que lo que quiere saber cuál es el impacto que tiene sobre las importaciones totales, pues está bien. La forma en la que ellos lo hicieron, ellos cogieron las importaciones totales. Nosotros reformulamos esos números de manera que lo pudiéramos comparar para ver el impacto que tiene sobre el comercio local. Vamos a compararlo con productos comparables, valga la redundancia. Es decir, cuando voy a estimar cuál es el porcentaje que representan, no puedo tomar en cuenta las importaciones de vehículos, porque por ahí no se van a importar vehículos, ni de maquinaria, porque tampoco se van a importar maquinaria. Tengo que sacar también del valor los productos derivados del petróleo, que tampoco se importan por esa vía. Cuando tú haces esa segregación, lo que está representando las importaciones por esa vía de comercio expreso, de correos expresos, o
entiéndase por el comercio electrónico, ya estamos hablando de que es cerca del 19% para el año 2009 del total de productos comparables importados por la vía tradicional. Una quinta parte. Una quinta parte. Y cuando tú haces, y para la categoría B, es decir, los que no están pagando impuestos, ya remontan cerca de un 3%. Entonces, cada vez ha ido en aumento. Yo entiendo el decreto fue emitido en una coyuntura que es muy diferente a la actual y definitivamente. ¿Y fue transitorio, con carácter transitorio? No lo sé, no, en ningún lado dice que era con carácter transitorio. Entonces, ¿qué reclamamos nosotros? Y, mire, es igualdad de condiciones. Lo mismo que hablábamos ahorita cuando hablábamos del tema de que, bueno, que las empresas extranjeras, y yo, no, siempre y cuando sea con igualdad de condiciones. No nos oponemos. Claro. Lo mismo aplica para esto. Igualdad de condiciones. O bien se elimina la exención, o que le busquemos un mecanismo. Una propuesta que hicimos fue que es posible, es más complicada, lo entendemos. Vamos a identificar cuáles son las partidas arancelarias que se están importando por esa vía, cuál es el monto, cuál es esa exención que representa. Y para los importadores tradicionales, entiéndase, los que están pagando sus impuestos hasta por $1 que importen por la vía de la Dirección General de Aduanas, identifiquemos cuáles son esos importadores y estimemos ese sacrificio fiscal, emitámosle un crédito fiscal entonces también a esos importadores y vamos a colocarlo en la misma posición. El mensaje es igualdad de condiciones, pero el mensaje es competencia leal. Amén. Bien, el tiempo se nos ha terminado. Acabó. Te agradecemos muchísimo. Gracias. Yo creo que la noche ha sido muy productiva, pero hay algo que yo quisiera dejarle a las autoridades y al Estado dominicano y a todos los protagonistas de este asunto, que cuando le hicimos la pregunta a Pedro sobre la que tiende el sector comercial a disminuir los empleos cuando hay crisis, él muy bien explicó y expuso que el empresariado comerciante y el empresariado general ha madurado y ha tomado conciencia, y también que tiene que tomar mucho en cuenta que cuando reduce su nómina tiene que emitir dinero, o sea, tener un flujo de caja para poder cumplir con las liquidaciones. En ese punto, a mí me gustaría que las autoridades y todo el que pueda hacerlo comience a ver una reforma en la política laboral para ver hasta dónde podríamos dejar de cotizar los empresarios a tener una doble cotización, porque si ya hay madurez pues no va a haber despido, pero también es duro que se esté cotizando la seguridad social del empresario, esté cotizando el sistema de pensiones y también hay una liquidación. O sea, yo siento que ahí tendríamos que en el futuro ver cómo equilibramos las finanzas empresariales, que al final son los que aportan los impuestos, son los que crean la riqueza. Buenas noches y gracias por su compañía. Es un bucapié.